Muy buenos días, pastores y pastoras, ministros, ministras del reino. Dios les bendiga. Seguimos con el tema ética ministerial. Gloria al Señor. Códigos ministeriales de ética. Otro código de ética ministerial es la humildad. La humildad. Cuando hablamos de la palabra humildad, en ocasiones nuestra mente la relaciona con una condición de vulnerabilidad o tal vez debilidad, ¿cierto? En ocasiones. Miremos el origen etimológico de esta palabra humildad. La palabra humildad viene del castellano humil, al mismo tiempo del latín humilis, y también procede del latín humus, que simboliza y significa tierra o suelo, tierra fertilizada, todo lo que cae y se une al suelo para enriquecer o fertilizar la tierra. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la humildad, ¿cierto? En Proverbios 22:4 nos dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que nos da riqueza y vida la humildad. También podemos ver en Mateo 11, 29 y 30, que dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que la humildad también nos da descanso. También podemos mirar en Colosenses 3:12, que dice de la siguiente manera: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea que la humildad también nos da vestido. Dado que la palabra humildad encierra muchos y diferentes aspectos de la vida, podríamos decir que la capacidad que tengamos de vivir en diferentes formas, en diferentes espacios y en diferentes tiempos, calificará si somos o no somos humildes frente a dicha situación de convivencia, ya sea de manera individual, solos, o de manera colectiva en relación con otros. Miremos en la historia bíblica a algunos personajes como Moisés o David para ampliar un poco la perspectiva visual de la humildad. Recordemos que Moisés se le permitió vivir en un ambiente de privilegios y prestigio con la hija del faraón, rey de Egipto, en ese tiempo, ¿no? Luego vemos otro aspecto de su vida, eh, en donde Moisés es llevado al desierto para apacentar ovejas, eh, ¿cierto? Luego vemos otro eh, aspecto de su vida donde Dios lo llama en medio de la zarza ardiendo y le hace reitero, un llamado para libertar y guiar a su pueblo Israel. Pero luego vemos lo que cometió Moisés, un pequeño error de falta de obediencia,
a Dios, ¿cierto? De obediencia al Señor. Si miramos a David, también vemos que David era un joven que apacentaba ovejas. Así empieza su vida. También era como el mandadero mm, al servicio de sus hermanos, ¿cierto? Vemos otra faceta donde David es ungido frente a su familia por el profeta. Luego vemos otra cara o faceta a David como un rey muy victorioso y famoso y prosperado. Pero también vemos otro momento en donde David comete un error y una falta. Miramos a Moisés y podemos decir de que de alguna manera Moisés necesitaba ser formado su carácter porque había matado a un egipcio, ¿cierto? Y Dios lo lleva por todo el desierto para que su carácter sea formado. Pero vemos que David, desde temprano, Dios empieza a formar su carácter, de tal manera que, a pesar de también del fallo que él tuvo, podemos decir que la Biblia declara que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿en dónde radica la humildad? La humildad que Dios quiere que todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y de todas las maneras posibles, podamos tener la misma condición que el Señor Jesús nos enseña que debemos tener. Y vamos a leer otro versículo que nos amplía y nos finaliza esta palabra. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice así, de la siguiente manera: ¿qué es lo que pide Jehová, cierto, de nosotros? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Solamente hacer juicio recto y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios, dice la versión que estoy leyendo. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Eso significa que si vivimos una vida como Moisés, haciendo lo recto, o como David, haciendo lo recto cotidianamente, también debemos vivir una vida de amar misericordia, de amar a Dios, de amar al prójimo, de levantar al caído, de ser fortaleza toda la vida para aquellos que lo necesitan también, de sobrellevar las cargas unos con otros. Y luego de haber hecho todo eso en la vida, cuando ya tengamos 99 años, tal vez 100, todo eso que hicimos, todo ese fruto que adquirimos, volvamos y nos humillemos delante de Dios, se lo entreguemos al Señor, porque Él es el dueño de toda la gloria y toda la honra. Eso es ser una persona humilde.
que todo lo que ha hecho recto y todo lo que ha dado de sí mismo hacia otros. Luego esa gloria que le da a la gente y la fama que Dios le da, pueda entregarla con humildad delante de Dios. Por eso existe la anécdota de esta palabra humildad, de que hay un árbol que crece y se esfuerza en dar sus hojas y luego su hermoso fruto, y todos quieren comer de él, porque es el árbol que tiene frutos, ¿cierto? Se vuelve famoso. Pero luego el árbol, si quiere prosperar más y tener más frutos, debe dejar caer sus frutos maduros, que se pudran en la tierra, igual sus hojas, para que fertilicen y para que puedan dar, ya no solo él, sino mucho fruto, como dice la palabra. Que el grano de trigo que no muere, no lleva fruto, pero si muere, llevará mucho fruto. Dios nos ayude a vivir en humildad cada día, con nosotros mismos, con otros y con el Creador. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.